Hola chicos, mi nombre es Erna. Hago este videito para todas las personas que están interesadas en dar el examen TOEFL o que conocen a alguien que está interesado en hacerlo. En esta oportunidad he utilizado toda esta pila de libros de aquí para resumir tips importantes que les pueden ayudar a ustedes a sacar una buena nota en su examen. También he creado una pequeña estructura con los puntos que no quiero olvidar mencionar, pero si ustedes tienen cualquier otra duda pueden dejarla en los comentarios o pueden buscarme en redes sociales. Voy a entonces comenzar a explicarles un poco sobre el examen. Bueno, TOEFL quiere decir en inglés Test of English as a Foreign Language. Entonces es un examen precisamente para los que somos non-native speakers, los que el inglés no es nuestra lengua madre. El examen surge en 1963 precisamente porque las universidades e instituciones necesitaban tener una manera objetiva de medir los conocimientos de las personas que querían ir a estudiar o trabajar a estas instituciones. Ustedes se deben preguntar, hay algunas terminaciones que acompañan la palabra TOEFL y que deben significar algo diferente. Por ejemplo, las más conocidas son el TOEFL IELTS y el TOEFL IBT. Voy a explicarles brevemente. El TOEFL IELTS es el que dan las personas que van a migrar a estos países de habla inglesa como son Australia, el Reino Unido y Canadá, y también aquellas que están interesadas en sacar una visa de trabajo. Ahora, las personas comunes y corrientes, como la mayoría de nosotros que queremos simplemente dar este examen para aplicar a una beca, en general vamos a dar el TOEFL IBT, que IBT solamente quiere decir Internet Based Test, y es el examen más completo que mide nuestras 4 habilidades. Anteriormente, los TOEFL se dividían dependiendo si iban a medir mucho mejor tus capacidades de escritura o tus capacidades de hablar. Entonces habían como sub-TOEFLs que medían estas habilidades. Hoy en día el TOEFL IBT es el más completo. Hay otros exámenes para medir el inglés de las personas, pero este es el más común. Sin embargo, es bueno que ustedes vean cuál es el examen que su universidad les va a requerir. Hablemos entonces de la estructura de este examen. Bueno, este examen tiene 4 partes. La primera parte es el listening, dura en total 3 horas, ¿no? La primera parte, es el reading. El reading consta de 30 a 40 preguntas, tiene una duración de 50 a 70 minutos, donde ustedes van a estar leyendo unos 4 artículos, 3 a 4 artículos científicos con vocabulario académico. ¿Qué es importante cuando ustedes hacen la sección del reading? Lo importante es que vayan tomando apuntes. Mi recomendación es que tomen apuntes de las ideas principales, las ideas secundarias, pero además que puedan anotarse de qué trata cada uno de los párrafos que leen. ¿Y esto por qué? Porque más adelante, cuando lleguen a las preguntas, va a haber una pregunta súper específica que ustedes no se van a acordar, entonces van a querer buscarla en el texto, y para no perder tiempo y tener que buscarlo en todo el texto, sería bueno que sepan de qué trata cada párrafo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este párrafo tiene muchas fechas importantes, este otro párrafo tiene muchos lugares importantes. Entonces, así van a poder ir específicamente a ese párrafo a hacer la revisión para poder responder a la pregunta. Continuando, después del reading viene el listening. El listening tiene una duración igual de 40 a 60 minutos, son 30 a 40 preguntas y ustedes van a estar escuchando unas 3 a 4 conferencias científicas o conversaciones de personas. Entonces van a oír un inglés que es muy nativo, ¿no? ¿Qué es importante en el listening? Que de igual manera ustedes tomen apuntes de cuál es la temática general de la que se está hablando, pero también si fuera una conversación y hubieran personajes, es relevante que ustedes anoten los nombres de esas personas y cuáles son las ideas principales que esas personas están mencionando, ¿no? Esto les va a servir después al momento de responder las preguntas. Después de estas 2 secciones hay un pequeño break
que tiene una duración de unos 10 minutos. Lo aconsejable es que ustedes tengan a la mano una barrita energética, un pedazo de chocolate y que puedan consumir azúcar para que sus cerebros estén activos. También pueden tomar agüita, pero obviamente sabiendo que durante las 3 horas no van a poder ir al baño a no ser en este receso de 10 minutos. Una vez que retornen ustedes, la siguiente sección es el speaking. El speaking tiene una duración de 20 minutos, donde ustedes van a tener que dar su opinión sobre alguna lectura que les den o sobre algún texto que tengan que escucharlo, que es muy importante durante el speaking. Bueno, les explico cuál es el formato. Entonces, ustedes van a escuchar unos minutos de alguna conversación o de algún tema y luego van a tener un minuto para preparar su respuesta. Les van a decir qué opinas respecto de esto, estás de acuerdo o en desacuerdo. Entonces, ustedes van a tener un minuto para preparar su respuesta y luego 3 minutos para poder explicarla. A veces van a tener 1 minuto o 30 segundos para preparar su respuesta y luego aproximadamente 3 minutos para hablar con la computadora su respuesta. Yo recuerdo que cuando di mi examen, esta fue la parte en la que tal vez no me fue tan bien porque me intimidó un poco el hecho de tener que hablar con la computadora. Es importante mencionarlos que no los va a revisar un robot, o sea, se va a grabar su voz y una persona va a escuchar la grabación y va a tratar de entender lo que ustedes están diciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se preocupen, no los va a calificar un robot, pero es importante que vayan practicando haciendo videos o mandando audios para que vean si realmente se entiende lo que ustedes están diciendo en inglés. Pero me iba a esta parte que es incluso más relevante, que es el tema de la estructura de su opinión. Porque a veces pensamos que si simplemente logramos hablar fluidamente durante esos 3 minutos de la respuesta, nos van a calificar bien y no es así. En realidad lo que ellos van a ver es que su respuesta esté ordenada y coherente. Entonces aquí les voy a dar una pequeña estructura que les aconsejo tomar nota. Y es la siguiente. Bueno, les van a pedir a ustedes su opinión de cualquier tema, ¿no? Es importante para hacerse la vida más fácil que ustedes no sean indecisos, sino que digan sí o no. Entonces, para cualquier tema, digamos, ¿qué opinan? ¿Están de acuerdo con la polución? Que ustedes digan sí o no. Entonces, van a tener el primer punto, sí o no, estoy de acuerdo. El segundo punto, tienen que decir por qué sí están de acuerdo o por qué no están de acuerdo, ¿no? Aquí expongan sus razones. Y en el tercer punto, si pueden, den un ejemplo. Entonces, esta es una estructura que casi les asegura que su respuesta va a tener una calificación positiva, ¿no? Va a tener una calificación elevada. Es importante esa coherencia en su opinión. Es mejor que no pierdan tiempo diciendo a veces estoy de acuerdo y a veces no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Después tenemos el writing. Bueno, el writing son 50 minutos y van a tener que escribir unos 2 ensayos sobre alguna temática. Puede ser alguna temática que a ustedes les interesa o puede ser que les pidan su opinión sobre alguna lectura y que ustedes tengan que escribir al respecto. Y aquí también hay algo que es bien importante. Es muy diferente cómo escribimos en español que cómo escribimos en inglés. Los latinos tenemos la tendencia a ser muy vuelteros cuando hablamos, cuando escribimos. En el inglés no es de esa manera. En el inglés, cuando escribimos, tenemos que ser concisos. ¿A qué me voy? Les voy a dejar yo aquí una sugerencia de una estructura. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia notoria entre cómo nos expresamos en inglés y cómo lo hacemos en español? Por ejemplo, en inglés te van a decir, no sé, Pedro es corrupto, punto, ¿no? ¿Qué te vamos a decir en español? Pedro nació en la ciudad de Sucre, coma. Era una persona que estaba muy interesada en la filosofía, por lo cual estudió esa carrera, coma. Pedro ha trabajado durante mucho tiempo en beneficio de las personas más necesitadas, coma. Sin embargo, en los últimos meses se ha juntado con unas malas influencias y hoy en día es corrupto.
¿no? O sea, tenemos una oración que es súper larga, que tiene 3 comas y que no está bien estructurada, ¿no? Porque ahí hay muchas cosas que no son necesarias de mencionarse. Entonces, lo importante es que recuerden ser concisos. Y aquí les dejo la pequeña estructura para su writing, que sería bueno que tomen apuntes al respecto. Lo primero que les aconsejo es que su ensayo sea de 4 párrafos. 4 es un buen número porque 3 es poco, 5 ya es mucho, más de 5 párrafos ni qué decir. 4 es un número bastante idóneo. En el primer párrafo entonces vamos a poner la idea principal de nuestro texto. Por ejemplo, vamos a hablar de que los adultos mayores en Bolivia viven en situación de calle, por ejemplo. Esa es mi idea principal. El siguiente párrafo yo voy a dar argumentos de por qué esta idea es verdadera. Entonces, simplemente argumentos para fortificar. Entonces puedo decir, bueno, un informe de la presidencia indica que 7 de cada 10 adultos mayores viven en condición de calle. Además, se puede comprobar que los adultos mayores a partir de los 70 años viven con una renta de 1.000 bolivianos al año, digamos, ¿no? Entonces, argumentos que me ayuden con esta idea. En el tercer párrafo voy a poner ejemplos. Por ejemplo, si usted va a la calle Calama, podrá observar que hay muchos adultos mayores que piden limosna. De igual manera, si usted pasea por la zona de la laguna Lalay, va a poder encontrar unos hogares de ancianos donde las personas viven con 6 bolivianos al día, por ejemplo, ¿no? Entonces ya hemos visto que acá tenemos ejemplos que aportan a solidificar esta idea, ¿no? Y finalmente vamos a tener un último párrafo donde, ¿qué voy a hacer yo? Voy a repetir la idea principal y voy a aumentar alguna conclusión o recomendación. Podría decir yo, de tal manera, como pudieron ver en los anteriores párrafos, es real la situación de que los ancianos están en situación de calle y sería muy recomendable que el gobierno haga medidas para tratar esta situación, ¿no? Entonces, bueno, está comprobado que la atención de los lectores casi siempre buscan la idea principal en el primer párrafo y en el último párrafo. Así que de esa manera vamos a tener un párrafo redondito que repite la misma idea al principio y al final y que en el centro nos brinda unos argumentos y unos ejemplos que fortifican esta idea. Porque, ¿qué es lo que muy a menudo hacemos nosotros? Empezamos en este párrafo diciendo los adultos mayores viven en situación de calle y luego en el siguiente párrafo decimos sí, pero no son solo los adultos mayores, sino que también son las mujeres, los niños y los indígenas, ¿no? Entonces, en realidad aquí estamos abriendo la idea, ¿no? Y lo que tendríamos que tratar de mantener es una estructura de embudo donde empecemos de una idea un poquito grande y la vayamos reduciendo, ¿no? Y para llegar a una conclusión que sea interesante. Entonces es importante que tomen en cuenta esta estructura, eso casi les va a asegurar que tengan una buena nota en sus ensayos. ¿Qué más? Bueno, esa es la estructura general del examen, algunas recomendaciones generales. Es importante que se midan ustedes mismos su tiempo. El examen, como les decía, tiene una duración de 3 horas, pero digamos, si bien te sugieren que, por ejemplo, el reading tenga una duración de entre 50 a 70 minutos, nadie te va a detener si tú te tardas más tiempo en esa sección, lo cual puede ser perjudicial. Por ejemplo, yo recuerdo haberme tardado mucho en el reading y haber tenido menos tiempo para el listening. Entonces, sería bueno que ustedes puedan medirse su propio tiempo cuando empiecen a dar el examen. Otra recomendación importante, desayunen siempre bien antes de dar el examen. Hay algunos tips, ¿no? A mí una vez me dijo un profesor que, por ejemplo, antes de dar un examen fuerte, media hora antes me coma un plátano y un poco de chocolate negro de cacao porque contienen azúcar y el chocolate contiene antioxidantes y 30 minutos es el tiempo que tarda el cerebro en absorber estos nutrientes, entonces así voy a poder estar lúcida en el examen. Entonces son unos tips sencillos que nos pueden ayudar a incrementar nuestra confianza ese día. ¿Qué otras cosas son importantes? Bueno, no se olviden de tomar apuntes en el
listening y en el reading es muy importante que tomen buenos apuntes, y es muy importante en el speaking y en el writing que cualquier cosa que ustedes vayan a decir o vayan a escribir tenga una estructura. Necesita ser coherente y ordenado lo que ustedes digan, ¿no? Y con eso se aseguran su calificación. Ahora bien, hablemos de algunas cuestiones más técnicas y logísticas, como ser las calificaciones. Las calificaciones les van a llegar a ustedes, bueno, a los 6 días de que ustedes den el examen, pueden ingresar a la página oficial del TOEFL, que es est.org. Y si lo googlean, si ponen TOEFL IBT, van a poder encontrar la página oficial. Van a ustedes entrar a los 6 días de dar su examen y ahí ya van a estar sus calificaciones. Sin embargo, el TOEFL manda un PDF oficial a los correos de los estudiantes dándoles sus calificaciones, ¿no? Esto puede tardar hasta 2 semanas, eso tienen que tomar en cuenta. Ahora bien, hay algunas universidades que piden que el TOEFL directamente les mande a ellos el PDF de las calificaciones. Eso es posible. Si no estoy mal, TOEFL puede enviar hasta 4 calificaciones, o sea, el PDF de calificaciones hasta 4 universidades, pero a partir de la cuarta ya hay un costo extra de aproximadamente $16. Entonces eso lo pueden averiguar. En mi experiencia y habiendo preguntado a amigos, no muchas universidades te piden que directamente se les mande a ellos las calificaciones. Como les digo, puede pasar y es posible que lo hagan. Otro tema más, si es que quisieran sus calificaciones en papel, también se puede pedir, te las pueden enviar, pero obviamente es un proceso el encargarse del correo, es un costo extra. Y hoy en día ustedes saben cómo es el mundo, ya casi nuestros currículums vitae, por ejemplo, ya no se manejan en papel, ¿no? O sea, se manejan por LinkedIn, o tú tienes que mostrar qué videos, qué materiales generas y tenerlos en la web, ¿no? O sea, en el internet. Entonces, es poco probable que les pidan a ustedes las calificaciones en papel, pero si es que les pedirían, es posible que las soliciten. En cuanto a cuál es la nota de aprobación o de reprobación del TOEFL, no existe tal cosa, sino que depende de la calificación que te piden en la universidad a la que tú estás aplicando. Hay universidades que te piden tener un mínimo de 90, otras te piden un mínimo de 94, otras un mínimo de 110. El examen es sobre 120, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber cuánto les pide su universidad. Eso en cuanto a las calificaciones. Luego hablaremos de cuánto cuesta. El costo del TOEFL es de $180, varía dependiendo del país, pero en Bolivia es de $180. Si ustedes ingresan a la página van a poder ver los costos dependiendo del lugar en donde están. ¿Cómo se paga? Se puede hacer una transferencia bancaria, o sea, virtualmente. También lo pueden pagar vía Western Union, pero la forma más fácil es transferencia bancaria, que en Bolivia el BNB y Uninet te permiten hacerlo. ¿Qué otras cosas más? Bueno, ¿cómo lo doy? ¿Cuándo lo doy? ¿Cómo me registro? Todo se hace mediante la página web. Entonces ustedes tienen que crearse un usuario y una contraseña en la página oficial del TOEFL, que es est.org, y ahí van a poder, una vez que ustedes tengan su usuario, van a ingresar al sistema y van a poder poner en qué ciudad se encuentran y ver las fechas que son disponibles. Por ejemplo, me fijé qué fechas habían disponibles en Bolivia y los próximos exámenes presenciales eran el 25 de abril y el 16 de mayo. Obviamente por este tema de la cuarentena es probable que eso no suceda. Entonces hay una modalidad de darlo online. Pero antes de que nos pasemos a la modalidad de darlo en casa, si ustedes están pensando dar el examen de aquí a unos meses
y por ahí el tema de la cuarentena ya se haya resuelto. Entonces ustedes ingresan, buscan la fecha y dependiendo la fecha y el lugar en donde están, les van a mostrar todos los sitios donde se puede dar el examen. Por ejemplo, es muy común en Bolivia que se lo den en el Centro Boliviano Americano, así que podría ser que ustedes lo den ahí. Se inscriben virtual y luego van al lugar y dan el examen en la fecha que les corresponde. Pero si es que quisieran darlo en casa, se ha habilitado una modalidad por el tema de la cuarentena en la que ustedes pueden darlo desde su casa siempre y cuando tengan internet, una computadora y puedan descargarse un programa a sus máquinas para de esa manera dar el examen. ¿Qué cosas más? Bueno, me olvidaba mencionarles que el costo es de $180 para el examen, pero si ustedes quieren modificar la fecha que lo van a dar o quieren cancelar la fecha, eso tiene costos extras de $50, $60, lo cual es caro. Entonces sería bueno que estén seguros de qué fecha lo van a dar y así ya no tengan que moverlo. En cuanto a lo logístico, me parece que eso es todo. Solo mencionar también que hay algunos números de contacto. Ustedes ponen en qué país están y les van a dar los teléfonos a los que se puede llamar si ustedes tienen cualquier duda. Yo recuerdo haber llamado y que me hayan atendido de un call center, creo que en Colombia. Entonces, la verdad, muy útil. Me han ayudado con cualquier duda que he tenido. Creo que no era gratis la llamada, entonces lo que yo hice fue utilizar crédito de Skype, que lo pueden hacer, se descargan Skype y vía Skype llaman a estos números para que la llamada no les salga muy caro porque es una llamada internacional. Y bueno, eso sería en cuanto a lo logístico. Creo que sí. Voy a tomar mi matecito. Y ahora vamos a hablar de unos últimos detalles que son los siguientes. Bueno, el TOEFL no busca saber que tú seas un experto en gramática o un experto en inglés, porque obviamente si lo fuéramos no estaríamos dando el examen. Entonces, lo que TOEFL quiere saber es que tú dominas de manera integrada las 4 habilidades principales que son hablar, escribir, leer y escuchar, y que tú puedes manejarlas esas 4 al mismo tiempo como sucede en la vida real. Por eso en los ejercicios van a tener que a veces leer y escuchar y luego hablar su opinión, o van a tener que leer y escuchar y luego escribir su opinión, ¿no? Van a tener que combinar sus habilidades. Entonces, por un lado es eso, el TOEFL lo que quiere saber es si tú eres capaz de entender el lenguaje y si eres capaz de hacerte entender con los demás. Pero el otro tema importante que TOEFL está tratando de medir cuando tú das el examen es tus habilidades como buen estudiante universitario, y estas cuáles son: saber tomar apuntes veloces y buenos, saber manejar tu tiempo, ¿no? Y poder estructurar una idea para dar una opinión o para escribir un ensayo que otras personas lo entiendan, ¿no? Eso es básicamente lo que nos van a medir. Por lo tanto, es importante saber que cuando uno estudia para el TOEFL, está estudiando la estructura del examen, ¿no? Está estudiando para el examen y no así el idioma inglés. O sea, no por estudiar para el TOEFL uno estudia inglés o aprende inglés, son dos cosas diferentes. ¿Y esto por qué? Porque a veces hay personas que tienen muy buen inglés, pero que no estudian para el examen, y que una vez que llegan al examen, la palabra es overwhelming, porque es un examen largo, es un examen que puede ser intimidante, ¿no? Entonces tú llegas y tienes que hablar con la computadora o tienes 40 preguntas de listening, te puedes poner nervioso y sacarte una mala nota, aun cuando sepas inglés, ¿no? Entonces aquí nosotros estamos estudiando la estructura del examen para que una vez que lleguemos realmente lo dominemos y no nos pongamos nerviosos. Entonces nos habíamos quedado en decir que estamos estudiando para la estructura del TOEFL y no así el idioma inglés. ¿Qué es importante? Y aquí quiero mencionar un tema de buenas prácticas. Es importante que nosotros empecemos a planificar. A veces los latinos hacemos todo a último momento, ¿no? Entonces, pucha, de la nada, sí, quiero aplicar a esta beca, ya es el deadline, entonces, como sea, tengo que conseguir mi TOEFL y lo hacemos todo muy a la rápida.
realmente pienso que tenemos que empezar a cambiar esta mentalidad. Entonces, ¿qué es lo aconsejable? Que ustedes planifiquen antes de dar el examen. Hay en la página de Tu Beca Bolivia, hay una guía de becas y oportunidades en universidades de todas partes del mundo. Entonces ingresen a esta página para que ustedes vean a cuál beca pueden postular. Y fíjense, si por ejemplo tienen la idea de estudiar en Inglaterra, por ejemplo, conocen sobre la opción de la Chevening, entonces ustedes pueden ingresar, las postulaciones se abren de abril a septiembre, por decir, pueden ingresar este año y ver todos los requisitos que se les piden. Entre ellos van a poder ver cuál examen TOEFL les están pidiendo y qué calificación mínima necesitan. Y entonces ustedes averiguan esos requerimientos este año y luego postulan a la beca el próximo año. Entonces tienen un año para poder cumplir con todos esos requerimientos, entre los cuales está dar el examen TOEFL. Y de esa manera, si ustedes no saben inglés, van a poder prepararse para el inglés, aprender a hablar inglés y después dar el examen. ¿Qué sugiero yo? Si hay personas que no saben inglés, con 3 meses de estudio, digamos, a conciencia, pueden lograr un nivel intermedio. Ahora, si quieren un mejor nivel, pueden empezar a estudiar inglés 6 meses antes de dar el TOEFL, ¿no? Y ya de ahí prepararse. Si ya saben inglés y quieren dar el examen, solamente necesitan unas 2 semanas de preparación, ¿no? Así que mi sugerencia es que planifiquen cuándo van a dar este examen con tiempo para que no estén en correteos. Y aquí también les quiero mencionar, ya para terminar, en mi caso, por ejemplo, yo he aprendido inglés de manera independiente. ¿Y cómo lo he hecho? Bueno, a mí me sucedió que si bien yo fui al CBA por unos meses, cuando me fui al extranjero me di cuenta que no sabía hablar inglés, que no me entendían y yo tampoco entendía a los demás. Entonces eso fue muy frustrante y me tuve que poner las pilas, ¿no? Porque siempre que el cerebro está en necesidad, la verdad es que te sorprende sus capacidades, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Aquí les quiero dar algunos tips para los que quieren aprender inglés por su cuenta, que son los siguientes. Uno, vean videos en inglés y con subtítulos en inglés. ¿Esto para qué? Para que ustedes vean cómo se escribe la palabra y sepan cómo se pronuncia esa palabra. Igual, si es que no entienden alguna palabra, anótensela en su lista. Yo tenía una lista de palabras en mi celular para las cuales buscaba el significado en inglés. Esto me tomaba mucho tiempo porque de una palabra que no entendía, buscaba el significado y luego habían otras 5 palabras que no entendía y era un poco tedioso, pero la verdad es que el resultado era muy bueno porque hay que estudiar esa lista cada noche unos 10 minutitos, ¿no? Dicen algunos expertos que el cerebro necesita aproximadamente 10,000 palabras para poder dominar un idioma y hablarlo. Entonces es importante que ustedes empiecen a hacer crecer su vocabulario. Después otros tips, escuchen podcast en inglés, lean y escuchen noticias en inglés, sobre todo lean artículos científicos para poder tener este lenguaje académico. Otra cosa importante es que empiecen a escribir en inglés, ¿no? Escriban aunque sea un párrafo y mándenselo a alguien que sabe inglés para que les diga si está bien o si está mal o si es que entienden lo que ustedes están diciendo. Y el último tip y muy importante es que empiecen a hablar en inglés. Yo me doy cuenta que los latinos somos muy tímidos, ¿no? Nos da vergüenza que cómo suena nuestro acento o si no decimos las palabras de la manera correcta. Y la verdad es que es absurdo que estemos nosotros avergonzados de eso, porque si tenemos un acento es porque estamos aprendiendo un segundo idioma y eso es algo que muchas personas no lo hacen, entonces más bien es admirable, ¿no? Así que más bien sentirnos orgullosos de que estamos aprendiendo un segundo idioma. No tiene que ser perfecto, no importa si cometemos errores, ya se van a dar ustedes cuenta cuando salgan del país. El tema es hacerse entender, ¿no? Y no importa cómo hables, los demás igual de otros países van a hablar con errores, entonces aprovechen. A veces en las reuniones hay chicos que están de intercambio, habla inglés. Si es que hay zonas turísticas en sus ciudades, vayan a esas zonas turísticas y hablen con los turistas, ¿no? Hay que perder el miedo. Y de esa manera
concluyen los tips para que aprendan inglés por su cuenta. Y en cuanto al TOEFL, es un examen que lo pueden dar muy bien, solamente tienen que, como les digo, planificar con anticipación para darlo de la mejor manera, preparándose ya sea con el inglés y después con la estructura del examen. No lo hagan a último momento. Y otra cosa más, nosotros vamos a tener una pequeña guía con algunos tips que pueden servirles de páginas web a donde ir. Hay muchas páginas con recursos para el TOEFL, por ejemplo, la página EDX, que se escribe EDX, tiene un curso, si ustedes ponen TOEFL, tiene un curso entero que es gratuito para que ustedes se preparen para el TOEFL. Después, en la página oficial del TOEFL, que es est.org, hay un examen, justo lo vi ayer, hay un examen que es completamente gratuito. Es como una prueba. Entonces ustedes dan ese examen y obviamente las calificaciones no son oficiales, pero les sirve para que ustedes conozcan la estructura del examen. Eso está gratuito en la página. En la página también están cualquier tipo de recursos, preguntas frecuentes, textos para estudiar, así que en esa página lo van a encontrar, pero como les decía, vamos a tener nosotros una pequeña guía que a ver si dejo el enlace en el video o si no, se lo va a colgar en la página de Tu Beca Bolivia. Así que ahí lo van a poder encontrar, si no, como les decía, pueden mandarme un mensaje a mis redes sociales si es que necesitan algo. Así que esos fueron los consejos para dar un examen de TOEFL exitoso. Espero que les haya gustado y servido el video y les mando un abrazo y sigan estudiando, sigan preparándose, les va a ir excelente.